Durante más de un siglo, el Titanic ha sido estudiado, explorado y mitificado. Sin embargo, incluso tras décadas de inmersiones y cartografía, siguen surgiendo nuevas revelaciones. Ahora, a 3.800 metros bajo el Atlántico, los investigadores han descubierto evidencia que desafía todo lo que sabíamos sobre los últimos momentos del barco. Y si el desastre no se debió solo a un iceberg y pánico, sino también a sutiles fallos estructurales, decisiones heroicas y piezas desaparecidas durante más de 100 años, quédense con nosotros, porque este descubrimiento en las profundidades del océano está reescribiendo la historia y reconstruyendo la leyenda del Titanic. La misión que reconstruyó el Titanic. En la negrura del Atlántico Norte, a 3.800 metros bajo la superficie, el Titanic dormitaba en fragmentos. Durante más de un siglo, había permanecido en silencio, como un esqueleto en las profundidades, prácticamente inaccesible salvo para los sumergibles más audaces. Sin embargo, en 2025, una coalición de ingenieros, investigadores de National Geographic y cineastas se embarcó en una misión tan audaz como sin precedentes: reconstruir el Titanic, no con acero y remaches, sino con luz, datos y memoria digital. La expedición comenzó con una planificación meticulosa. Los restos del barco no se filmarían ni fotografiarían simplemente, sino que se mapearían con precisión milimétrica. Cada viga, mamparo y caldera debía capturarse en un gemelo virtual. El equipo desplegó una flota de sumergibles robóticos, cada uno equipado con cámaras multiespectrales capaces de detectar patrones de óxido invisibles a simple vista, y conjuntos de sonares que trazaban los contornos del naufragio como un escultor palpando arcilla. Durante semanas, las máquinas recorrieron el campo de escombros en cuadrículas precisas, convirtiendo las ruinas en un mosaico meticulosamente documentado. El flujo de datos era asombroso. 700.000 fotografías, terabytes de imágenes y gigabytes de escaneos de sonar y láser regresaban a la superficie. Cada fotograma, un instante congelado de las últimas horas de un barco. Procesar esta avalancha requería un software especializado capaz de unir imágenes superpuestas para formar superficies coherentes, detectar pequeñas variaciones en la textura y compensar la distorsión de la luz bajo la presión del agua a 3.800 metros. Cada píxel importaba. Incluso un solo fotograma desalineado podía distorsionar la realidad de la postura final del barco. Ver cómo el primer render cobraba vida en un monitor de alta resolución fue como presenciar una resurrección. El Titanic emergió de la niebla digital, con su casco curvado en dimensiones precisas, la proa y la popa reconciliadas a través de kilómetros de lecho marino vacío. Ya no era un amasijo de restos de metal y sedimentos, era un barco renacido, frágil pero monumental, preservado en el resplandor de electrones y algoritmos. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante, trazando líneas de las placas del casco, maravillándose con los remaches que antaño mantuvieron unido al gigante atlántico. Cineastas e historiadores compartieron una silenciosa admiración, reconociendo el drama humano codificado en cada fotograma doblado, en cada cubierta derrumbada. Pero la verdadera revelación no residió simplemente en ver el barco en su conjunto. La reconstrucción digital permitió a los investigadores analizar los restos del naufragio como nunca antes. Pudieron medir los ángulos de los mamparos colapsados, calcular los puntos de tensión que habían forzado el pandeo de las cubiertas y rastrear la trayectoria precisa de los escombros al precipitarse al océano. Por primera vez, un desastre centenario pudo estudiarse con la precisión de un cirujano, donde cada fragmento era una pista en el rompecabezas forense definitivo. Sin embargo, en medio de la maravilla técnica yacía una resonancia más profunda, casi espiritual. Reconstruir el Titanic en píxeles era honrar las vidas capturadas en sus últimas horas. Cada render, cada superficie iluminada, se convirtió en un testigo silencioso de las decisiones y la valentía humanas. Las luces que permanecían encendidas en las salas de calderas, las escaleras que canalizaban a los pasajeros hacia los botes salvavidas, los pasillos por los que pasaban los últimos pasos de niños y oficiales. Fue una resurrección no solo del acero, sino de la memoria, un mausoleo digital que hablaba en el lenguaje de la luz.
Al concluir la expedición, el equipo dio un paso atrás, no por triunfo, sino por reverencia. El Titanic, reconstruido en terabytes y presentado con claridad digital, había vuelto a contar su historia. Y sin embargo, esto era solo el principio. Cada píxel, cada superficie, era una puerta a nuevos descubrimientos, un camino que conducía desde el renacimiento del barco en datos hasta los campos de escombros, las salas de calderas, la sala Marconi y los artefactos que esperaban hablar. ¿Cuánto más podría revelar una máquina que el ojo humano jamás había visto? Acompáñenos mientras el misterio se profundiza. Leyendo los escombros como pistas. A medida que el Titanic reaparecía en píxeles brillantes, la mirada del equipo pasó de la majestuosidad del barco en su conjunto a la narrativa fragmentada esparcida por el fondo del océano. El campo de escombros era más que un cementerio de metal. Era un rastro de testimonio silencioso. Cada pieza de naufragio, desde un zapato de niño hasta una placa de caldera oxidada, marcaba un camino a través de los momentos finales y caóticos. El océano los había alejado del orden de las cubiertas y los pasillos, pero incluso en el desorden, los restos susurraban la secuencia del colapso. Los arqueólogos marinos se acercaron a los escombros como detectives. Observaron cómo grandes secciones de la superestructura del barco yacían retorcidas en arcos, mientras que las pertenencias personales se agrupaban de forma inesperada. Algunos baúles permanecían en posición vertical, preservados por el limo. Otros habían rodado y volteado, arrastrados por la corriente y por la energía del propio hundimiento. La posición de cada objeto permitió a los investigadores reconstruir patrones de movimiento, cómo los pasajeros huyeron hacia los botes salvavidas, donde la tripulación intentó sujetar las cubiertas y cómo el agua se adentró en cada compartimento. En esencia, el naufragio había preservado una fotografía aérea del desastre, congelada durante más de un siglo. Una observación impactó de inmediato: la irregularidad en la distribución de los escombros. Enormes vigas de hierro yacían solitarias, lejos de los grupos principales de accesorios de los botes salvavidas y las sillas de cubierta. Esto sugería momentos de intensa presión y una separación explosiva mientras el casco se desgarraba. Una sola cadena de ancla enrollada, lejos de su maquinaria, contradecía las suposiciones previas sobre el momento del colapso. Implicaba que ciertas secciones se habían separado y caído independientemente, creando pequeños eventos de destrucción dentro de la catástrofe mayor. Incluso un baúl mal colocado podía recalibrar la cronología, un sutil empujón para repensar quién se movió, dónde y cuándo. Entre los descubrimientos más inquietantes se encontraban fragmentos que insinuaban presencia humana durante la ruptura. Zapatos, una bufanda descolorida y fragmentos de joyería aparecieron junto a la maquinaria, como si los últimos gestos de los ocupantes hubieran dejado una huella imborrable en el fondo del océano. Los investigadores no los trataron como simples artefactos, eran indicios de desesperación, valentía y confusión, y proporcionaron una escala humana a la violenta matemática del acero hundiéndose. Los escombros también revelaron interacciones ocultas entre la estructura del barco y el agua circundante. Grandes paneles metálicos, doblados como cintas retorcidas, mostraban la dirección y la fuerza de las corrientes oceánicas al hundirse el casco. Pequeños remaches dispersos por el lecho marino indicaban puntos de tensión y líneas de fractura. Cada fragmento contaba una historia, y al unirlos en la mente de los investigadores, surgió una imagen de los últimos momentos del barco con una claridad sin precedentes. Sin embargo, incluso en medio de las revelaciones forenses, el campo planteó nuevas preguntas. Algunos artefactos parecieron desaparecer por completo, dejando lagunas en la secuencia y cuestionando las suposiciones sobre el colapso. Otros se agrupaban de forma que sugerían movimientos humanos rápidos, quizás presa del pánico, antes de que las aguas consumieran las cubiertas por completo. Cada descubrimiento se convirtió a la vez en una pista y un enigma, insinuando acontecimientos que se habían desarrollado demasiado rápido como para que alguien pudiera presenciarlos. El fondo del océano, antaño una tumba silenciosa, ahora tenía voz. Hablaba en fragmentos de metal, objetos personales dispersos y cubiertas retorcidas. Y para quienes lo estudiaban,
Cada fragmento los adentraba aún más en el misterio del Titanic, instándolos a una búsqueda más allá de la ingeniería y los píxeles, hacia el drama humano que se había desarrollado en la superficie. Si los escombros pudieran contar la historia del movimiento y la pérdida, entonces el corazón del barco, donde los hombres lucharon contra el destino, contaría una historia de coraje y sacrificio. Acompáñenos a explorar los rincones ocultos de la historia. Los últimos guardianes de la luz. Más allá de los restos dispersos de cubiertas y objetos personales, la atención se centra en las salas de máquinas y calderas, el corazón palpitante del barco, donde se libró la batalla más auténtica. Mientras el océano había destrozado el Titanic, aquí yacían las huellas de la resistencia humana deliberada contra una marea imparable. Los píxeles de la representación digital insinuaban el caos en la superficie, pero en las entrañas de acero del barco, los hombres habían luchado contra el tiempo mismo. Las primeras imágenes sumergibles revelaron las sutiles, casi fantasmales, señales de trabajo. Las válvulas de vapor se habían dejado abiertas, no por accidente, sino como evidencia de que los ingenieros habían redirigido la energía para mantener las luces encendidas y las bombas en funcionamiento. Las rejas estaban deformadas, las herramientas estaban esparcidas como si se hubieran caído en medio de una tarea, y las tablas del suelo presentaban marcas que sugerían un movimiento frenético por las cubiertas, ahora sumergidas en la oscuridad. No eran las cicatrices aleatorias de un buque que se hundía, eran las huellas de una intención. Los historiadores cruzaron los escaneos con las listas de la tripulación, rescatando nombres del olvido. Joseph Bell, Thomas Andrews, Frederick Scott. Estos hombres, anteriormente notas al pie de una catástrofe, emergieron como figuras de heroísmo silencioso. Sus acciones permitieron a los pasajeros de arriba navegar por escaleras y pasillos y llegar a botes salvavidas que de otro modo habrían sido invisibles en la oscuridad. Las salas de calderas, antaño ocultas y peligrosas, se convirtieron en escenarios de sacrificio. Las representaciones también revelaron algo que había eludido durante mucho tiempo a expediciones anteriores: la secuencia exacta de la falla mecánica. La evidencia de sobrepresiones en tuberías, ejes retorcidos y motores deformados contaba una historia de resistencia. Cada válvula manipulada manualmente, cada luz mantenida encendida, era testimonio de decisiones tomadas bajo extrema presión. Era como si la propia nave fuera testigo de la resistencia de su tripulación, grabando su coraje en acero oxidado y vigas deformadas. Sin embargo, este drama humano tenía un ritmo inquietante. Las imágenes sugerían que, a medida que secciones del barco se hundían, el suelo de la sala de calderas se sumergía gradualmente, obligando a los hombres a elegir entre su propia supervivencia y el deber. Sus huellas, dejadas en el lodo y el cieno endurecidos hacía tiempo, trazaban sus últimos movimientos por la sala de máquinas. No había gloria allí, solo el frío cálculo del servicio: mantener las luces encendidas, mantener las bombas en funcionamiento y tal vez salvar vidas en otros lugares. Los artefactos del espacio reforzaron este retrato de heroísmo. Herramientas, medio usadas y abandonadas con prisa, contrastaban con objetos personales, un reloj de bolsillo y una cartera de cuero, insinuando vidas brevemente interrumpidas por la responsabilidad. Incluso los objetos más pequeños adquirieron peso simbólico, como evidencia tangible de hombres que se habían vuelto invisibles pero indispensables en la tragedia que se desataba. Las salas de calderas contaban una historia independiente de la estructura, independiente de los escombros. Trataban sobre decisiones, valentía y el latido humano dentro del leviatán que se hundía. Del caos preservado de estas cámaras emergió una comprensión más amplia. El destino del Titanic no solo estaba escrito en metal y remaches, sino en la geometría moral de quienes se enfrentaron a la furia del océano. A medida que el último sumergible se alejaba de las salas de calderas, el equipo se dio cuenta de que el lento e inexorable fracaso del barco se había orquestado no solo por defectos estructurales, sino también por la interacción de la determinación humana y las limitaciones mecánicas. La siguiente capa de la historia aguardaba: el propio casco, que había cedido al océano en una secuencia de sutiles y fatales traiciones.
¿Cómo pudo un barco construido para ser insumergible fracasar de forma tan silenciosa y completa? Permítanos guiarle hacia lo que nadie esperaba. Catástrofe en papel fino. Por encima del heroísmo de las salas de calderas, el casco del Titanic ostentaba su propio testimonio silencioso, escrito en acero y tensión, no en manos humanas. La representación digital del naufragio reveló una red de largas y finas hendiduras en lugar de la herida abierta que a menudo se imagina en los relatos populares. Estas fisuras, casi quirúrgicas en su sutileza, permitieron que el agua se filtrara gradualmente en los compartimentos, produciendo una catástrofe a cámara lenta en lugar de una única y violenta ruptura. Los analistas de ingeniería, al examinar minuciosamente las reconstrucciones 3D, describieron el proceso como una autopsia mecánica. Los mamparos, antes orgullosos y rígidos, se habían doblado bajo tensión torsional, plegándose hacia adentro como origami bajo una presión inimaginable. Cada compartimento se inundó progresivamente, cayendo en cascada de una sección a otra a medida que el propio peso del barco comenzaba a traicionarlo. La proa se hundió primero, tensando la sección central, hasta que el acero finalmente cedió en una cascada lenta e implacable. Los escaneos revelaron cómo pequeñas decisiones de diseño amplificaron el desastre. Los remaches a lo largo de las costuras clave se habían aflojado bajo tensión constante, y el revestimiento de acero, más delgado de lo previsto en algunas cubiertas, había cedido bajo presión. No fue un único fallo catastrófico lo que hundió el barco, sino una serie de microfallos, cada uno alimentando al siguiente. Las imágenes de espirales torsionales que se retorcían a través del casco ayudaron a los investigadores a comprender por qué la nave, aparentemente indestructible, sucumbió gradual pero completamente, casi como si hubiera exhalado su último aliento. Sin embargo, el horror no era puramente estructural, era una coreografía de lo inevitable. Los patrones de escombros mostraban paneles metálicos desprendiéndose, pisos desplomándose en pliegues y mamparos curvados como las páginas de un libro destrozado. La lenta entrada de agua, medida en las precisas representaciones, transformó cada compartimento en una trampa de agua, comprimiendo las bolsas de aire, aplastando los pasillos y obligando a la tripulación y los pasajeros a entrar en un embudo cada vez más estrecho de supervivencia. El deterioro del casco también dejó pistas sobre la secuencia de eventos en la cubierta. Escaleras inclinadas, balaustradas dobladas y el desplazamiento de muebles pesados revelaban cómo los espacios de cubierta se retorcían al ritmo de la inundación. Incluso una sutil curvatura en el revestimiento sugería momentos de resistencia temporal, como si el barco se esforzara contra su destino antes de sucumbir finalmente. Estos eran ecos físicos de decisiones y movimientos, grabados silenciosamente en acero durante más de un siglo. La catástrofe, de mínima magnitud, replanteó el hundimiento en términos crudos. No fue solo el caos lo que condenó al Titanic, sino la silenciosa traición a los límites de la ingeniería, el imperceptible avance del agua a través de estrechas rendijas y el colapso en cascada que le siguió. Para los investigadores, el barco era ahora un instrumento preciso de muerte, que ofrecía lecciones mucho más allá de su propia tragedia. Perspectivas sobre la arquitectura naval, la fatiga de los materiales y el implacable poder de la destrucción a cámara lenta. Desde la proa hasta los vacíos centrales aún por explorar, la historia del fallo estructural abrió nuevos misterios. Si el casco había traicionado al barco tan sutilmente, ¿qué secretos permanecían ocultos en las secciones que aún faltan? ¿Y qué podrían revelar esos fragmentos sobre los momentos finales? Acompáñenos mientras los secretos se vuelven aún más oscuros. Desapareciendo en mitad del barco. Mientras la proa y la popa se hundían en las profundidades en un colapso lento e inexorable, la sección central del Titanic seguía siendo un enigma. Los escaneos de 2025 revelaron un vacío sin igual. Vastos huecos, casi surrealistas, donde deberían haber estado enormes porciones de cubierta y maquinaria. En este caso, las representaciones digitales solo podían insinuar lo que había desaparecido, dejando a los investigadores ante una de las preguntas más inquietantes del naufragio: ¿qué había desaparecido y por qué?
Los elementos faltantes de la proa del barco no eran piezas menores. Secciones de la cubierta de paseo, las estructuras y los componentes del motor simplemente no habían sobrevivido en el campo de escombros. Sin embargo, ni siquiera el limo y los sedimentos que cubrían el resto del pecio ofrecían explicación. Algunos elementos podrían haber sido destruidos por la presión a 3.800 metros, aplastados por el inmenso peso del agua circundante. Otros podrían haberse deslizado hacia cavidades más profundas del lecho marino, ocultos bajo una capa de lodo que ha permanecido intacta durante más de un siglo. Es posible que más fragmentos hayan sido arrastrados por las corrientes, alejándose del yacimiento principal, y su ausencia constituye un enigma silencioso para los arqueólogos forenses. La ausencia de estas piezas transformó la sección central en un rompecabezas. Los modelos digitales permitieron a los investigadores formular hipótesis. Tal vez la sección central sufrió una falla estructural catastrófica al girar el barco entre proa y popa, o cubiertas enteras se separaron en una violenta cascada fuera del alcance del escáner. Cada teoría planteó interrogantes. Si la sección central se había desintegrado bajo tensión, los puntos exactos de ruptura podrían esclarecer la mecánica del fallo del barco y la secuencia de escape humano, la colocación de los botes salvavidas y las acciones de la tripulación. Las piezas faltantes en la parte central del barco contrastaban marcadamente con los campos de escombros que se extendían por encima y por debajo, mientras que otras secciones revelaban rastros de vida humana, zapatos, utensilios y objetos personales. El vacío de la sección central sugería una separación violenta. El océano había borrado la narrativa casi por completo. El vacío se convirtió en testigo de fuerzas antes inimaginables, un silencio más fuerte que cualquier artefacto. Los historiadores examinaron minuciosamente esquemas, fotografías antiguas y planos de construcción naval para correlacionar lo que había desaparecido. Las calderas faltantes, fragmentos de la gran escalera y partes de la cubierta de paseo no eran solo metal. Representaban momentos congelados en el tiempo, evidencia potencial de cómo el barco se flexionó y falló. Cada espacio vacío era un testimonio silencioso de fuerzas incomprensibles para la humanidad. Torsión, presión y dinámica del agua que se combinan para borrar la historia. Incluso en la reconstrucción digital, estos espacios vacíos permanecieron obstinadamente inescrutables, un recordatorio de que algunas verdades permanecen inalcanzables para siempre. Sin embargo, había esperanza en la ausencia. Los huecos en la parte central del barco también sugerían dónde podrían centrarse las futuras expediciones, guiando sumergibles y escaneos de sonar con precisión quirúrgica. Cada placa faltante, cada mamparo desaparecido se convirtió en un objetivo, una pista para reconstruir los últimos momentos del Titanic con mayor precisión que nunca. Los huecos podrían revelar si ciertas juntas fallaron antes que otras, si defectos estructurales específicos contribuyeron al hundimiento del barco o si la actividad humana influyó en qué secciones se separaron primero. Para quienes estudian el naufragio, la desaparición del centro del barco es más que un misterio técnico, es un recurso narrativo. Obliga a la mente a imaginar lo que pudo haber sido, a reconstruir los acontecimientos en ausencia de pruebas directas. Es un lienzo para la especulación, la deducción forense y la narrativa cinematográfica, todo a la vez. La historia del Titanic, fragmentada como está, cobra nueva profundidad al confrontarse con lo que falta. Un recordatorio de que la historia no solo se preserva en lo que sobrevive, sino también en lo que ha desaparecido. Incluso en su ausencia, la proa del barco enseña una lección sobre la indiferencia del océano y la fragilidad de las construcciones humanas. Reta a los investigadores a reconsiderar conclusiones previas sobre fallas en las vetas, debilidades estructurales e incluso el cronograma de evacuación. Cada rincón inexplorado podría albergar una pieza vital del rompecabezas, pero cada inmersión corre el riesgo de perturbar una tumba que ha permanecido en silencio durante más de un siglo. La tensión entre el descubrimiento y la reverencia añade otra dimensión a la historia del naufragio,
una historia tan moral como mecánica. ¿Qué secretos se escondían en las cubiertas superiores? Una habitación los albergaba, un lugar donde las voces, silenciadas durante mucho tiempo, aún resonaban entre cables quemados, relés corroídos y un último rastro de desesperadas señales de socorro. La parte central seguía siendo un misterio, pero la sala Marconi parecía lista para revelar la verdad. Quédense aquí mientras se desvela el siguiente giro. Voces desde la sala Marconi. Los vacíos en el centro del barco planteaban preguntas que solo podían responderse escuchando las últimas señales enviadas desde el Titanic. La sala de radio Marconi, preservada en escaneos digitales y fragmentos dispersos, se convirtió en un punto focal para los investigadores deseosos de rastrear los mensajes finales del barco. A diferencia de los escombros o el fallo del casco, esta sala ofrecía la oportunidad de escuchar la historia misma, los tenues y frágiles ecos de la angustia transmitidos a través de cables corroídos y equipos averiados. Las representaciones revelaron relés quemados, cables corroídos y restos de instrumentos que alguna vez emitieron un código Morse desesperado a través del Atlántico. Al analizar sus posiciones y distorsiones en el naufragio, los investigadores reconstruyeron la secuencia de operaciones durante los minutos finales. La forma en que los cables se retorcieron y cayeron indicó cómo los operadores se desplazaron de una estación a otra, luchando por mantener la comunicación mientras el agua se colaba en el compartimento. Cada pieza dañada del equipo se convirtió en una marca de tiempo, marcando cuándo se envió, interrumpió o perdió un mensaje. Historiadores e ingenieros colaboraron para cotejar estas pistas físicas con registros históricos y transmisiones de radio supervivientes. Las señales de SOS, ahora casi etéreas, se rastrearon hasta momentos en que las ranuras del casco permitían una filtración lenta pero constante de agua. La disminución de la intensidad de las señales correspondía a derrumbes estructurales en la parte superior y circundante de la sala. Por primera vez fue posible determinar con exactitud cuándo operadores de radio como Jack Phillips y Harold Bride se vieron obligados a abandonar sus puestos y ver cómo sus acciones se relacionaban con otros eventos del hundimiento. La cartografía digital también reveló una sutil coreografía espacial. El equipo había sido golpeado contra los mamparos en una secuencia que reflejaba la sección central sinuosa del barco. Los propios movimientos de los operadores, inclinándose sobre los teclados, girando los diales o tirando de los cables para mantener el flujo de energía, se conservaban como tenues perturbaciones en el limo y los escombros. Estos diminutos rastros físicos, imperceptibles en inmersiones anteriores, permitían ahora reconstruir la intención humana en las últimas horas, transformando la sala de radio de un monumento estático a un escenario activo de heroísmo y desesperación. Quizás lo más inquietante fueron los objetos personales que dejaron atrás. Una cartera de cuero parcialmente aplastada por los escombros, un cuaderno empapado en agua pero aún legible en fragmentos escaneados, incluso unas gafas colocadas cerca de un escritorio, todo ello sugería momentos congelados en el tiempo. Eran recordatorios de que las señales que llegaban a costas lejanas eran impulsadas por manos humanas, mentes humanas y coraje humano. Cada SOS, cada súplica desesperada, se transmitía a través de un océano de indiferencia, como un eco de la lucha contra fuerzas que nadie podía controlar. La reconstrucción forense reveló patrones previamente no detectados. Al comparar la posición del equipo con el deterioro del cableado y la corrosión, el equipo determinó que algunas señales se habían enviado después de que el agua ya alcanzara el pecho en la habitación. Los operadores continuaron transmitiendo incluso cuando el peligro se hizo inminente, lo que demuestra su determinación. Por primera vez, el propio naufragio proporcionó una cronología de la comunicación que podía coincidir con los recuerdos de los supervivientes, las botaduras de los botes salvavidas y los fallos en cascada de otros sistemas en otras partes del barco. Esta resurrección digital de la sala inalámbrica también puso de relieve la fragilidad de la tecnología en tiempos de crisis. Mientras que el casco había traicionado lentamente al barco y las salas de calderas habían mostrado el heroísmo del trabajo bajo presión, la sala Marconi demostró los límites del ingenio humano.
A pesar del coraje, a pesar de la astuta redirección de la energía, los cables se corroían, los relés fallaban y las señales finales se desvanecían en el silencio. La sala era un testimonio tanto del ingenio humano como de la inevitabilidad del dominio del Atlántico. Sin embargo, en medio de la tragedia, hubo claridad. La meticulosa ubicación de los restos del naufragio permitió al equipo escuchar de nuevo la voz del Titanic, seguir sus señales a través del espacio y el tiempo, y ubicar a los individuos en la cronología de sus momentos finales. Estos ecos revelaron coordinación, estrategia y resistencia, no solo caos. La sala Marconi, que permaneció en silencio durante más de un siglo, se convirtió en testigo tanto de la brillante ingeniería del barco como de la valentía de quienes lo tripulaban. Desde este último punto de contacto, la atención se centró naturalmente en los artefactos abandonados. Los relojes de bolsillo congelados al derrumbarse, las postales sin enviar, los juguetes y el equipaje esparcidos por las cubiertas y los escombros. Prometían revelar la dimensión humana de la tragedia, conectando las revelaciones tecnológicas y estructurales con las historias personales de las vidas interrumpidas. Acompáñenos a recorrer las reliquias y el análisis que sigue, mientras la historia del Titanic pasa de la maravilla de la ingeniería y el desastre al recuerdo mismo. Lo que los artefactos nos enseñan sobre la memoria y el diseño. Desde la precisión técnica del casco hasta el heroísmo en las salas de calderas y las señales desesperadas en la sala Marconi, la historia del Titanic alcanza su escala más íntima a través de los objetos que quedaron atrás. Los escaneos de 2025 y las reconstrucciones digitales permitieron a los investigadores examinar estos artefactos con una claridad sin precedentes, convirtiendo los objetos personales abandonados en testimonios de la experiencia humana. Los relojes de bolsillo, detenidos en el momento exacto del impacto, se convirtieron en cronometradores de la tragedia. Los juguetes de los niños yacían esparcidos por las cubiertas retorcidas, testigos silenciosos de la inocencia interrumpida. El equipaje, parcialmente enterrado en sedimentos, insinuaba intentos apresurados de escape, cargando historias personales en forma de ropa, cartas y pequeños recuerdos. Cada objeto contaba una historia que trascendía el análisis de ingeniería. Una postal descolorida revelaba no solo un destino inalcanzable, sino también la anticipación y la esperanza de la vida de un pasajero truncada abruptamente. Una cartera de cuero, encajada bajo una viga caída, sugería tanto movilidad como vacilación, las decisiones fugaces tomadas en medio del caos. Incluso objetos mundanos, como una taza de té rota o un tenedor doblado, ofrecían una perspectiva de las rutinas diarias, destrozadas por la catástrofe. Juntas, estas reliquias transformaron el naufragio de un estudio de acero y estrés en un cuadro humano, tendiendo un puente entre la observación forense y la experiencia vivida. Los artefactos también iluminaron la intersección del diseño humano y el fracaso. Los objetos preservados o desplazados por el hundimiento reflejaban la arquitectura del barco en microcosmos. Escaleras, pasamanos y armarios dictaban cómo se desplazaban las personas, cómo se dispersaban las pertenencias y cómo se propagaba el caos. Los mismos diseños, pensados para facilitar la comodidad y la seguridad, compartimentos seguros, pasillos alineados y cubiertas organizadas, contribuyeron a configurar el desastre, guiar el movimiento e incluso amplificar las consecuencias de un fallo estructural. Al mismo tiempo, estas reliquias exigieron una reflexión ética. El Titanic es a la vez una tumba y un museo, un lugar de inmensa pérdida humana. La captura y el estudio digital de estos artefactos permitieron al mundo conectar con la historia sin perturbar los restos físicos. El equilibrio entre la preservación y la exploración se convirtió en una cuestión central para cada expedición, lo que reforzó la idea de que la reverencia debe acompañar a la curiosidad. En definitiva, los artefactos del Titanic hacen más que conmemorar la tragedia. Vinculan la ingeniería con la memoria, el diseño con la acción humana y lo material con la moraleja. En los relojes congelados, los juguetes dispersos y las cartas desgastadas, el Titanic no solo habla de un barco perdido,
sino de vidas interrumpidas, valentía demostrada y decisiones tomadas in extremis. A través de estos restos, el naufragio se convierte en una historia que pertenece tanto a los vivos como al pasado, un testimonio perdurable de la memoria, el diseño y la frágil intersección de ambos. ¿Qué te impactó más? ¿Las secciones centrales desaparecidas, la nave renacida digitalmente o los artefactos congelados que revelan historias humanas? Comenta abajo.